Capítulo 1. La fiesta del equinoccio. Era una de esas tardes en las que el sol parecía inclinarse con lentitud sobre los campos de St. Aldhelm, proyectando una luz dorada sobre las verjas, los tejados de pizarra y los parterres meticulosamente cuidados del Vicarage Garden. Las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, no como una advertencia, sino como un recordatorio suave de la antigua cadencia del tiempo en ese pueblo olvidado por el bullicio del mundo moderno. La señora Sylvia Everden, presidenta honoraria del Comité de Cultura Local y anfitriona habitual de los eventos más comentados del pueblo, organizaba su tradicional fiesta del equinoccio de primavera, mesas adornadas con mantelitos de lino floreado y bandejas repletas de bollos recién horneados, jarras de limonada con rodajas de pepino y un gramófono reproduciendo valses de Strauss componían la atmósfera encantadora. Todo parecía en orden, excepto por una leve tensión imperceptible que flotaba en el aire, como si el campo supiera algo que los asistentes no. En una discreta silla de mimbre, junto a un rosal que comenzaba tímidamente a florecer, se encontraba Miss Jane Marple. Su vestido azul lavanda hacía juego con sus ojos agudos, ocultos tras una expresión amable. Nadie parecía notar cuánto observaba. Detrás de su taza de té, Miss Marple ya había reparado en el súbito silencio incómodo entre el doctor Nettle y la señorita Pamela Ford, la entonación forzada de la risa del coronel Rivers y el ligero temblor en las manos del joven reverendo Phipps cuando saludó a la señora Everden. Como siempre, todo el pueblo estaba allí, y como siempre, nadie lograba ocultar lo que realmente sentía, al menos no ante ella. «¡Ah, Jane!», exclamó la señora Everden acercándose, con un abanico de encaje en una mano y un brillo de autoimportancia en los ojos. «Espero que no se aburra, querida. Estas fiestas pueden ser tan triviales». «Oh, no me aburro en absoluto», respondió Miss Marple con una sonrisa dulce. «Las flores, los rostros conocidos, las conversaciones. Siempre hay algo interesante que observar». La anfitriona rió, sin captar del todo la doble intención. Pero lo verdaderamente interesante ocurrió minutos después, cuando un grito rasgó el aire como un cristal rompiéndose. Era la voz de Ivy Carter, la joven que ayudaba con el té. Todos se volvieron hacia el seto del fondo del jardín, donde un antiguo tejo había crecido torcido, sus raíces sobresaliendo como dedos artríticos. «Algo está enterrado aquí», balbuceó Ivy, pálida como la nata. Los presentes corrieron, algunos con curiosidad morbosa, otros con temor real. Alguien llamó al inspector Howard, que se encontraba casualmente en el evento, aunque se sospechaba que más por el vino de ruibarbo de la señora Everden que por interés comunitario. Bajo el tejo, parcialmente desenterrado por un perro juguetón, y ahora revelado por las manos temblorosas de Ivy, yacía un objeto pequeño, cubierto de barro. Alguien lo limpió con un pañuelo. Era un medallón de oro, antiguo, ornamentado y con manchas rojizas difíciles de ignorar. El reverendo Phipps murmuró una oración. El inspector Howard frunció el ceño. La señora Everden gimió dramáticamente. Pero Miss Marple solo alzó las cejas con un leve movimiento, como si una pieza olvidada de un rompecabezas muy antiguo hubiese caído finalmente en su regazo. Ella no dijo nada, pero en su mente una historia comenzaba a escribirse, porque en pueblos como St. Aldhelm, donde el tiempo parece haberse detenido, los secretos nunca mueren.
solo se entierran profundamente bajo raíces viejas y miradas educadas. Y aquella tarde, sin que nadie lo supiera aún, el primer hilo del crimen ya había sido tirado. Capítulo 2. El rumor bajo la lluvia. La tormenta no llegó hasta bien entrada la madrugada, pero el murmullo de lluvia suave contra los cristales del vicarage ya había empezado antes del amanecer. San Aldhelm se despertó no con el canto de los petirrojos, sino con susurros que atravesaban muros de ladrillo y saltaban de ventana en ventana. Para el mediodía, el medallón encontrado bajo el tejo no era sólo una reliquia antigua, sino la pieza central de teorías salvajes, sospechas maliciosas y viejas heridas que comenzaban a supurar de nuevo. «Dicen que era de la señorita Templeton», comentó la señora Maplethorpe a su carnicero, mientras le señalaba un corte de cordero. Lo llevaba el día que desapareció. ¿Lo recuerda? Hace años ya... ¿Templeton?, replicó él sin mirar, mientras limpiaba el cuchillo con una eficiencia impasible. La del internado, ¿no? Una muchacha seria. Siempre sola. Exacto. Desapareció sin dejar rastro. Y ahora, su medallón en el jardín de la señora Everdene, bajo un tejo. ¿Coincidencia? Miss Marple, que había entrado silenciosamente para recoger un poco de carne picada, escuchaba sin parecer hacerlo. Un leve parpadeo casi imperceptible traicionaba su atención. Más tarde, en la iglesia, el rumor había tomado forma de certeza. La señorita Templeton, que había enseñado latín durante 4 años en la escuela primaria del pueblo, había sido dada por desaparecida en 1924. No había nota, no había cadáver, solo una habitación vacía y, según se decía, un corazón roto. La conversación se había adueñado incluso de los bancos de la iglesia. Durante el sermón del reverendo Phipps, algunos feligreses fingían atención mientras otros susurraban con discreción. El reverendo, nervioso, trastabilló en un versículo sobre la redención de los pecados antiguos y tuvo que corregirse. Miss Marple, en su habitual banco junto a la ventana, observaba. El reverendo no solía equivocarse al leer, y lo había hecho justo en el momento en que el nombre de Templeton fue pronunciado en voz baja por la señora Chilvers, a su izquierda. Después del servicio, los feligreses se demoraron en la salida, como si esperaran ver algún nuevo escándalo materializarse en la lluvia. Miss Marple, protegida por un paraguas negro de mango curvo, caminaba de regreso a casa, pero no sin detenerse en el cruce de caminos donde se hallaba el pequeño café del pueblo. Allí dentro, entre tazas de té con leche y pasteles de grosella, la conversación se volvió más cruda. «Yo siempre dije que había algo raro con ella», afirmó el señor Broom, ex jardinero de la escuela. No hablaba con nadie. Siempre escribía en su cuaderno. Y una vez la vi llorando bajo el tejo. «¿Mismo? ¿Debajo del tejo?», dijo la joven Clara, ayudante del café, dejando caer una cucharilla. «Sí, sí». No me creyeron en su momento, pero yo lo vi. Algo la perturbaba. Miss Marple agradeció su té y pagó sin añadir una palabra. Al salir, bajo la lluvia ligera, levantó una esquina de su bufanda y se detuvo. Miró en dirección a la escuela cerrada, cuyos ventanales se mantenían empañados por dentro, como si lloraran también. La escuela había cerrado poco después de la desaparición de la señorita Templeton. Oficialmente, por falta de fondos. Pero los rumores, como el agua, siempre encontraban grietas por donde filtrarse. Aquella noche,
Mientras el pueblo dormía, Miss Marple escribió unas cuantas líneas en su diario personal. No sobre el medallón, ni sobre la señorita Templeton, ni siquiera sobre la lluvia. Escribió un nombre que nadie había mencionado aún. Beatrice Holt, una niña, ahora mujer, que fue alumna de la señorita Templeton. Una joven que se había ido de St. Aldhelm y había regresado justo la semana pasada para cuidar de su madre enferma. La señora Holt vivía en la casa más cercana al jardín de la señora Everden, justo del otro lado del seto donde había sido hallado el medallón. Miss Marple cerró el cuaderno con cuidado, apagó la lámpara de noche y dejó que la lluvia dictara el compás del misterio mientras su mente, silenciosa pero despierta, empezaba a tejer los primeros hilos de la verdad. Capítulo 3. Ecos en la escuela vacía. La antigua escuela de St. Aldhelm, con sus muros de piedra gris y sus ventanas apuntadas, parecía más un monumento al olvido que un centro de aprendizaje. Abandonada desde hacía casi 2 décadas, se alzaba como una presencia muda al final de Church Lane, justo antes de que el camino se torciera hacia el bosque de fresnos. Nadie solía acercarse, excepto los niños que contaban historias de voces en los pasillos y figuras tras los cristales rotos, y los ancianos que preferían no recordar. Miss Marple, sin embargo, se detuvo allí a media mañana del lunes. El día estaba despejado, y la tierra, aún húmeda por la lluvia del día anterior, despedía un leve aroma a musgo. Apoyada en su bastón de paseo, más por cortesía que por necesidad, observó los muros ennegrecidos por el tiempo. La verja de hierro crujió cuando la empujó con cuidado. Entró. El vestíbulo estaba en sombras, pero no del todo. Algunos rayos de sol se filtraban por la claraboya sucia, dibujando formas inciertas sobre el suelo de madera polvorienta. Las aulas seguían con sus pizarras intactas, aunque cubiertas de telarañas. Los pupitres estaban alineados como si los alumnos fueran a entrar en cualquier momento. Pero lo que más le llamó la atención fue el olor. Una mezcla de papel viejo, humedad y algo más, algo que no pertenecía del todo al lugar. Se detuvo frente al aula que llevaba una placa metálica, oxidada. Miss Templeton, latín, punt. El pomo giró con un leve chirrido. La puerta se abrió. La sala estaba intacta. Era evidente que nadie había entrado allí en mucho tiempo. Había libros apilados en una estantería baja y una planta muerta en una maceta agrietada junto a la ventana. En el escritorio aún reposaban unos frascos de tinta seca y un portaplumas cubierto de polvo. Miss Marple no tocó nada, solo observó. Su mirada se detuvo en el tablón de corcho, donde aún colgaban unos papeles desgastados, notas de clase, un poema escrito en latín con caligrafía elegante y una pequeña fotografía en sepia. 4 niñas, de pie en fila, todas con uniforme, todas sonrientes. Una de ellas, la tercera, con trenzas oscuras y mirada severa, llevaba el mismo medallón que había aparecido bajo el tejo. Miss Marple frunció apenas los labios. Un crujido la hizo girar. No provenía del suelo bajo sus pies, sino del pasillo. Una figura se asomó por el marco de la puerta. Beatrice Holt. Había cambiado desde la última vez que Jane Marple la vio, muchos años atrás. De niña callada y obediente, se había convertido en una mujer de rostro serio, ojos hundidos por la vigilia y un andar nervioso. «Señorita Marple», dijo Beatrice, algo sorprendida. «¿Qué hace aquí?» «El mismo paseo que me trajo
Ayer al café me trajo hoy aquí, respondió Miss Marple con amabilidad. Siempre me ha parecido una lástima que dejaran este edificio en abandono. Fue un lugar tan importante para muchas generaciones. Beatrice tragó saliva, incómoda. Yo solo vine a recoger unas cosas. Mi madre solía guardar libros aquí cuando ayudaba en la biblioteca de la escuela. Viejas costumbres. Claro, querida, todos guardamos recuerdos, aunque a veces preferimos que se queden cerrados con llave. Beatriz asintió sin responder, y durante un largo instante, ambas mujeres compartieron el silencio de la sala. Luego, Miss Marple dio un paso hacia la puerta. ¿Recuerda bien? Preguntó sin mirar directamente a Beatriz. ¿A quién? A la señorita Templeton. Beatriz dudó. Luego asintió con lentitud. Era estricta, pero justa. No se le escapaba nada. Creo que por eso muchos no la querían. A veces ver demasiado es un riesgo, ¿no cree? Beatriz no contestó. Miss Marple salió sin más preguntas, pero al pasar, junto a la estantería, dejó caer accidentalmente su pañuelo. Se agachó, lo recogió, y notó un trozo de papel doblado a medias, atascado entre dos libros. No lo tocó, solo lo observó lo suficiente para notar el membrete. Carta de recomendación, Escuela para señoritas de Bath, firmada por Edna Templeton. De regreso en su casa, Miss Marple tejía y tejía, no con hilo, sino con ideas. El medallón, la foto, el miedo en los ojos de Beatriz. Y la carta, una que no había sido enviada, tal vez. No era una prueba. No todavía. Pero los secretos, como las malas hierbas, siempre encontraban la manera de crecer. Capítulo 4. La dama de las trenzas oscuras. El sol del martes se abrió paso entre las nubes como un visitante indeciso, derramando luz pálida sobre los tejados de St. Aldhelm. Era uno de esos días en los que el pueblo parecía flotar entre estaciones. Los jardines aún no decidían si rendirse al verdor pleno de la primavera o aferrarse al letargo del invierno. Miss Marple, sentada en su sala con un bordado a medio terminar en las manos, parecía ajena al movimiento del tiempo. Pero su mente, activa como un ruiseñor al alba, no descansaba. Pensaba en la foto, en la figura de aquella niña de trenzas oscuras, cuya mirada parecía contener algo más que simple timidez escolar. Un nombre revoloteaba en su memoria, casi desvanecido por los años. Lo encontró tras unos minutos de concentración, como una aguja en un costurero desordenado. Harriet Glaston. Era la mejor amiga de Beatrice Holt en aquellos años, una joven viva y algo insolente, siempre con la camisa del uniforme mal abotonada y los zapatos sin lustrar. Según recordaba Miss Marple, Harriet había abandonado el pueblo de forma abrupta, apenas unas semanas antes de la desaparición de la señorita Templeton. Un traslado familiar, según dijeron entonces. Pero en pueblos como St. Aldhelm, lo que se calla a menudo pesa más que lo que se dice. Después de una breve carta a su sobrina Raymond para pedir ayuda con una búsqueda en los registros de Bath, ciudad donde supuestamente se había mudado Harriet, Miss Marple decidió salir a estirar las piernas. En el camino se cruzó con el coronel Rivers, que la saludó con un gesto mecánico. Él también parecía absorto. Los rumores habían afectado a todos, como una enfermedad que no se ve, pero se propaga con rapidez. «Buenas tardes, coronel», saludó ella con su habitual calidez. «Miss Marple», respondió él deteniéndose. «¿Ha oído hablar de lo del medallón?» «Ya sabrá, imagino. Algo se ha dicho, sí». «La señorita Templeton».
Siempre pensé que su desaparición fue una huida voluntaria, pero ahora todos parecen creer que ocurrió algo más siniestro, como si un simple objeto bastara para cambiar el pasado. A veces, coronel, un objeto no cambia el pasado, solo lo ilumina, respondió Miss Marple suavemente. Él asintió, turbado, y continuó su camino. Más tarde, en la tienda de costura de la señora Webb, donde las mujeres del pueblo iban tanto por hilos como por novedades, Miss Marple encontró una pieza clave, sin buscarla. «¿Harriet Glaston?», repitió la señora Webb al oír la pregunta. «Claro que la recuerdo. Una chica difícil. Se llevaba mal con casi todos, menos con Beatrice, claro. Eran inseparables. ¿Y nunca volvió por aquí? Oh, no, no después de...». Se detuvo, con una mirada repentina de cautela. «Bueno, supongo que las jóvenes necesitan nuevos horizontes». Miss Marple no presionó. Sonrió, agradeció el carrete de hilo azul que había comprado y se marchó con su paso sereno. Pero su mente ya trabajaba con ahínco. Harriet y Beatrice. Una desaparición. Un medallón enterrado. Y ahora, un posible retorno. Esa noche, como por designio del destino, llegó una carta de Bath. Su sobrino Raymond había sido eficiente, como siempre. Harriet Glaston había estado trabajando durante los últimos años en una residencia para ancianos, pero, según el registro adjunto, había abandonado su empleo justo 3 semanas atrás. Destino desconocido. Miss Marple cerró los ojos por un instante. El regreso de Beatrice, la aparición del medallón, el rastro súbito de Harriet. El tiempo no curaba todas las heridas. Algunas simplemente se cubrían con capas de silencio. Al día siguiente iría a visitar a la señora Holt, no por sospecha, sino por intuición. A veces, el alma de una madre delataba los secretos de una hija, y en esa casa, con sus cortinas gruesas siempre corridas y ese jardín donde ni las dalias florecían, se respiraba algo más denso que el aire de primavera. La verdad, pensó Miss Marple mientras apagaba la lámpara de noche, es como una semilla enterrada. Solo necesita la estación adecuada para salir a la luz. Capítulo 5. La visita a la casa de los Holt. La casa de los Holt, situada al final de Mallow Lane, no era particularmente distinguida ni hermosa. Era una de esas viviendas que parecen replegarse sobre sí mismas con los años, como si hubiesen decidido desaparecer lentamente entre los jardines mal cuidados que las rodean. La hiedra crecía sin dirección sobre las paredes, los escalones de entrada estaban levemente hundidos, y una jardinera vacía colgaba torcida bajo la ventana del frente. Miss Marple llegó puntual a las 11, hora en que, según sabía por observación, silenciosa, la señora Holt solía tomar su segundo té del día. Llamó con suavidad, 2 toques apenas, y aguardó. Beatrice abrió la puerta. Llevaba un delantal beige sobre un vestido sencillo. Se sorprendió al verla, pero se recuperó rápido. Miss Marple, qué inesperado. ¿Desea pasar? Solo si no es molestia, querida. Pensé en venir a ver cómo estaba su madre. Hace tanto que no la veo. Beatriz titubeó por apenas un segundo antes de hacerse a un lado. Claro, por aquí. El interior de la casa estaba oscuro. Las cortinas apenas dejaban pasar la luz, y el aire olía a alcanfor, como si los recuerdos hubieran sido cuidadosamente envueltos y guardados. En el salón,
La señora Holt estaba sentada en un sillón alto junto a la ventana, una manta de lana sobre las piernas. Su cabello blanco, recogido en un moño suelto, se agitó apenas cuando giró el rostro al oír la visita. «¿Jane Marple?», dijo con una voz que conservaba aún un deje de claridad. «Dios mío, pensé que ya no andabas por aquí». «Algunas de nosotras tardamos más en irnos de lo que se espera», respondió Miss Marple con ternura. «¿Cómo se encuentra? Como se espera de una mujer con reuma y una hija que se empeña en hacerme caldo insípido», respondió la anciana con un resoplido. «Pero venga, siéntese. Agradezco una cara que no me hable como si ya tuviera un pie en la tumba». Beatriz se sonrió, incómoda, y desapareció en la cocina. «¿Sabe?», dijo la señora Holt en voz baja, con una chispa en los ojos. «Nadie en este pueblo visita sin motivo. ¿Qué la trae, Jane?». Miss Marple acomodó su bolso en el regazo. «Una inquietud y una curiosidad. Usted siempre fue mujer de memoria». «Precisa. Me preguntaba si recordaría algo sobre la señorita Templeton». Un silencio cayó en la sala, el tipo de silencio que no proviene de la falta de palabras, sino de su peso. «Templeton», repitió la anciana, más para sí que para Miss Marple. «La profesora, demasiado joven para la seriedad que cargaba. Una mujer que no comprendía los silencios convenientes. Eso dicen de muchos que desaparecen sin dejar rastro». La señora Holt suspiró como si se aliviara de una carga sin nombre. «Una noche vi a mi hija llorar. No pregunté. No hacía falta. Ella tenía apenas 14 años. Había algo en su tristeza que no podía explicarse con palabras. ¿Fue después de que Harriet se marchara?». La anciana no respondió enseguida. Luego asintió lentamente. Ella se sentía traicionada, pero también liberada, creo, como si al irse Harriet algo más se hubiese roto en ella y al mismo tiempo algo se hubiese liberado. A los pocos días dejó de hablar de la escuela y jamás volvió a mencionar a Templeton. Desde la cocina, el sonido de una taza quebrándose interrumpió la conversación. Beatriz entró apresurada, con las mejillas sonrojadas. «Disculpe», el asa se soltó. «Estoy bien». Miss Marple se levantó con suavidad. «No se preocupe, ya he ocupado suficiente su tiempo». «¿No quiere quedarse para el té?», preguntó Beatriz con esfuerzo, como quien sabe que debe ofrecer, pero teme la aceptación. «Gracias, querida, pero he recordado que tengo un recado que no puede esperar». Camino a casa, mientras el viento barría hojas secas a pesar de ser primavera, Miss Marple reflexionaba. No sobre lo que se había dicho, sino sobre lo que no. El sonido de la taza rota, el cambio repentino de tema, el temblor apenas perceptible en la voz de Beatrice. Era como si el pasado se resistiera a morir en esa casa, como si los secretos se manifestaran en lo frágil. Esa tarde, Miss Marple escribió una carta más. Esta vez no a su sobrino, sino a una antigua colega del Comité de Mujeres del Distrito de Bath. En ella pidió ayuda para localizar a una mujer que podría haber cambiado de nombre, pero no de pasado, porque Miss Marple intuía, con la certeza que da la experiencia, que el verdadero misterio no era la desaparición de la señorita Templeton, sino el pacto de silencio que había envuelto a quienes permanecieron. Capítulo 6. Un nombre escrito en la margen del libro. El miércoles amaneció gris, con una llovizna que parecía colgar del cielo sin intención de caer del todo. Las ramas de los árboles se mecían con pereza
y el pueblo entero parecía andar un poco más lento, como si la humedad hubiese empapado no solo las tejas, sino también los pensamientos de sus habitantes. En la biblioteca de St. Aldhelm, un edificio angosto y de techos bajos que alguna vez fue una tienda de sombreros victorianos, Miss Marple se encontraba hojeando un volumen de gramática latina antigua, no por nostalgia ni por inclinación académica, sino porque sabía que esos libros, almacenados desde los tiempos en que la escuela local aún funcionaba, no habían sido movidos en años. Y en los libros que no se prestan, a veces se ocultan los secretos que el tiempo olvida. La señorita Bantry, encargada de la biblioteca, observaba con curiosidad desde su escritorio. Pocas veces alguien tomaba interés en esa sección. —¿Busca algo en particular, Miss Marple? —preguntó con voz educada. —¿O solo recuerdos, querida? A veces una se topa con un pensamiento antiguo al pasar las páginas. Respondió, con una sonrisa. Y en efecto, entre las hojas quebradizas de un tomo polvoriento, encontró algo. En la página 143, en una nota al margen, escrita con lápiz casi desvanecido, había un nombre. Harriet dice que no debo contarlo, pero me pesa. Firmado simplemente con una inicial. Miss Marple cerró el libro con cuidado, como si sellara un secreto a medias. No había necesidad de dramatismos. Para muchos, esa frase parecería insignificante, una rabieta de niña. Pero ella sabía reconocer la carga emocional contenida en la brevedad. Al salir, el viento había cambiado de dirección. Sopla desde el este, arrastrando consigo un frío inesperado. En el camino de regreso, Miss Marple se encontró con Ivy Carter, la joven que había descubierto el medallón bajo el tejo, limpiando el escaparate de la floristería. «Buenos días, Ivy. ¿Cómo sigue después del susto del otro día?» «Oh, bastante mejor, señorita Marple, aunque aún sueño con eso. Esa cosa parecía como si hubiera querido salir sola de la tierra. Qué raro, ¿no? La tierra, como las personas, a veces devuelve lo que no quiere conservar». Ivy la miró sin entender del todo, pero asintió con respeto. Luego, con un susurro, agregó, «¿Sabe? Dicen que Beatrice Holt solía jugar sola bajo ese tejo cuando era niña. Todos pensábamos que tenía un amigo imaginario, pero a veces hablaba en voz baja, como si realmente le contestaran». Miss Marple la agradeció y continuó su camino. Cada pieza encajaba sutilmente. La amistad con Harriet, la tristeza de la madre, la nota escondida, la frase dicha al pasar. No era evidencia, claro, pero el comportamiento humano rara vez era lineal. Las emociones, sobre todo las que se guardan demasiado tiempo, deformaban la lógica. De vuelta en casa, encontró en el buzón una carta con sello de Bath. Al abrirla, reconoció la letra firme de su colega del comité de mujeres. «Querida Jane», comenzaba, «tu intuición no te falla. Harriet Glaston estuvo aquí, sí, pero ahora usa otro apellido, Harriet Vane. Dejó la residencia el mes pasado y, según sabemos, tomó una habitación en una pensión cerca de Little Brixham, que, según veo en el mapa, no queda tan lejos de tu querido St. Aldhelm. Miss Marple dejó la carta sobre la mesa y permaneció quieta por un momento. No sonreía, no fruncía el ceño, simplemente observaba el vapor ascender de su taza de té, como si cada voluta llevara consigo los hilos de una historia que comenzaba a desenredarse. Esa noche, durante su caminata vespertina, se detuvo una vez más frente al viejo tejo. Bajo la tenue luz del farol,
El árbol parecía menos un vegetal y más un guardián de secretos. El viento mecía sus ramas y una hoja seca cayó, solitaria, sobre el lugar exacto donde se había hallado el medallón. Miss Marple murmuró en voz baja, como si hablara con el árbol. A veces, lo enterrado no quiere ser encontrado. Pero lo que pesa siempre busca salir a la luz. Giró y regresó por el sendero, el bastón golpeando suavemente los adoquines húmedos, como si marcara el compás de un misterio que avanzaba con paso firme hacia su verdad. Capítulo 7. La mujer que volvió con otro nombre. La pensión Rosewood Haven, en las afueras de Little Brixham, era uno de esos lugares destinados al anonimato. Su fachada era lo suficientemente discreta para no llamar la atención y lo suficientemente acogedora para recibir a quienes no deseaban preguntas. Allí, tras un seto de boj y un camino de piedras desiguales, Miss Marple llegó poco después, de las 11 de la mañana del viernes. No llevaba sombrero, solo su habitual abrigo gris claro, abotonado hasta el cuello. La recepcionista, una mujer de acento galés y sonrisa automática, levantó la vista desde el libro de registro. ¿Tiene una reserva, señora? No, querida. Solo deseaba saber si una tal señora Vane se encuentra hospedada aquí. Me dijo que vendría a este lugar, pero no anoté la dirección exacta, y pensé que quizá la sonrisa de la recepcionista se tensó, apenas perceptible. Sí, señora Vane está aquí, aunque apenas sale. ¿Desea que le diga que tiene visita? Oh, No sería apropiado. No la veo desde hace años y me gustaría prepararla antes de aparecer. dígame, ¿ha estado bien? Tranquila, reservada. Creo que vino buscando paz. A veces mira por la ventana como si esperara algo. O a alguien. Miss Marple agradeció. Dejó una tarjeta con su nombre. La forma más delicada de invitar a una conversación y futura, y se retiró sin presionar. No era momento aún de hablar con Harriet. No directamente. Aún faltaban piezas. Esa misma tarde, de regreso en St. Aldhelm, recibió una inesperada visita. Beatrice Holt apareció en su puerta, con el rostro demacrado y la expresión de quien ha dormido mal muchas noches seguidas. ¿Puedo pasar, Miss Marple? Por supuesto, querida. Beatrice cruzó el umbral como si arrastrara cadenas invisibles. No se sentó hasta que se lo indicaron. Apretaba un pañuelo en las manos, torciéndolo una y otra vez. ¿Está investigando lo del medallón?, preguntó de pronto. Miss Marple ladeó ligeramente la cabeza. Digamos que he estado pensando en ello, sí. Yo soñé con la señorita Templeton anoche, murmuró Beatriz. Estaba de pie bajo el tejo. No decía nada, pero me miraba como si supiera que yo... Se interrumpió. ¿Como si supiera qué? Beatriz negó con la cabeza, lágrimas acumulándose en sus ojos. No sé por qué volví, Miss Marple. Algo me empujó a regresar. Pensé que era por mi madre, por sus cuidados, pero ahora creo que era otra cosa, algo más profundo, como si el pueblo mismo Me llamara. Miss Marple no respondió. Solo le ofreció una taza de té. El silencio que siguió no fue incómodo. Era como una pausa entre capítulos, necesaria para asimilar el peso de lo dicho y lo no dicho. Cuando Beatriz se marchó, ya había oscurecido. Caminaba erguida, pero había algo quebrado en su paso. Una fragilidad que Miss Marple no ignoró. Al día siguiente, temprano, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una hoja de papel arrugada con apenas una frase escrita.
No, todo lo enterrado es culpa mía. El trazo era tembloroso, como escrito bajo presión o con prisa. La caligrafía, sin embargo, tenía un tinte familiar. Miss Marple la comparó mentalmente con la nota hallada en el margen del libro de gramática latina. La misma inclinación en las letras, el mismo uso de mayúsculas ligeramente sobredimensionadas por B, dos notas, dos confesiones incompletas, una culpa que aún no se atrevía a nombrarse del todo. Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba suavemente contra los cristales, Miss Marple se sentó a escribir una carta más. Esta vez, dirigida directamente a Harriet Vane. «Querida Harriet», comenzó, «no le escribo como juez ni como testigo, sino como alguien que ha visto el modo en que la verdad se transforma cuando se guarda demasiado tiempo. La invito a tomar el té conmigo en St. Aldhelm mañana a las 5. Será mejor hablar en compañía que seguir cargando sola con lo que aún duele». No firmó con afectación. Solo Jane Marple. La dejó en el correo antes de que cerraran. Al regresar a casa sintió en el aire algo distinto, no alivio aún, pero sí una tensión que sabía preludio de revelaciones. El misterio no se resolvía aún, pero se acercaba a su punto de ebullición. Y en los días venideros, Miss Marple sabía que las palabras no dichas encontrarían su voz. Porque el pasado, por muy profundo que se entierre, siempre regresa cuando las raíces empiezan a temblar. Capítulo 8. Té a las 5 y una verdad rota. La lluvia había cesado justo antes del atardecer, dejando tras de sí un aire limpio, empapado del olor dulce a tierra mojada. Las golondrinas daban vueltas sobre los tejados de St. Aldhelm, dibujando remolinos en el cielo anaranjado. A las 5 en punto, como prometido, Miss Marple tenía la mesa dispuesta. Té de jazmín, bizcochos de limón y 2 tazas perfectamente alineadas como si cada detalle del encuentro hubiese sido ensayado. La puerta sonó con un golpe tímido, apenas audible. Miss Marple la abrió y encontró a Harriet Vane, antes Glaston, en el umbral. Llevaba un abrigo sencillo, el rostro cubierto por un sombrero de ala baja. Sus ojos, sin embargo, estaban despejados, serenos de una forma inquietante. «Gracias por invitarme», dijo sin sonreír. «Gracias por venir», respondió Miss Marple con calidez. Se sentaron. Al principio hablaron de trivialidades, el clima cambiante, la pensión en la que se hospedaba, la calidad del pan en el café local, pero bajo cada palabra flotaba una tensión sutil, como el reflejo de un cuchillo bajo el mantel. «St. Aldhelm no ha cambiado tanto como creía», comentó Harriet finalmente, mientras revolvía su té sin probarlo. «Aunque los rostros se ven más viejos y algunos ausentes». Miss Marple asintió. Las ausencias pesan más en los pueblos pequeños, dejan huecos que nadie se atreve a ocupar. Harriet dejó la cucharilla a un lado. Sus manos estaban tensas. «¿Qué es lo que sabe, señorita Marple?» No había desafío en su tono, sino resignación. «Sé que el medallón que apareció no fue enterrado por casualidad, que usted no vino a este pueblo por nostalgia ni por deber filial, y que Beatriz, su amiga de infancia, lleva años arrastrando algo más que un recuerdo. Lleva una promesa, una que, tal vez, nunca debió hacerse». «Harriet», exhaló con fuerza como si el aire se volviera más espeso con cada palabra pronunciada. Ella era solo una niña, no entendía el alcance de lo que cayó. «¿Y usted?», preguntó Miss Marple con suavidad. «¿Lo entendía?».
Harriet cerró los ojos. Cuando los abrió, tenía la mirada de alguien que ha recorrido muchas veces el mismo camino de pensamiento. No podía decírselo a nadie. La señorita Templeton. La voz se le quebró por un segundo. No era lo que todos creían. No completamente. A veces cruzaba una línea. Conmigo no llegó a hacerlo, pero con Beatriz las palabras flotaron en el aire, incompletas pero no ambiguas. Yo supe lo que pasaba, continuó. Una noche vi a Beatriz llorando en el armario de limpieza. Me lo dijo entre susurros, que la señorita Templeton le había dicho cosas, que la tocó el hombro de un modo que la asustó. No hubo agresión, al menos no entonces. Pero había algo en la mirada de esa mujer, algo que no era pedagógico. Miss Marple no interrumpió. El silencio en su sala era un aliado. No presionaba, solo contenía. Quise hablar, prosiguió Harriet, pero Beatriz me lo rogó. Tenía miedo. Decía que nadie le creería. Y entonces Templeton desapareció, justo así, como si el aire se la hubiese tragado. La taza temblaba ligeramente en las manos de Harriet. Juré que no sabía nada. Beatriz hizo lo mismo. Pero siempre pensé, siempre temí, que Beatriz hubiera hecho algo, que la hubiese empujado, golpeado. No tengo pruebas, no lo sé. Pero desde entonces nada volvió a ser igual. Miss Marple se sirvió un poco más de té. Su voz era casi un susurro cuando habló. ¿Y qué hizo usted? Me marché. El miedo me empujó. Y la culpa. Por no decir nada, por no saber qué creer, me cambié el nombre, cambié de vida. Pero Beatriz, ella se quedó. Y ahora, 20 años después, el medallón aparece, como una llamada del pasado. ¿Quién, sino usted o Beatriz, habría sabido dónde enterrarlo? Harriet alzó los ojos, y por primera vez en la conversación pareció más niña que mujer. No lo sé, pero alguien más estaba esa tarde bajo el tejo. Yo lo vi. Alguien se acercó cuando yo me fui corriendo. Nunca supe quién era. Solo vi una silueta, una figura con sombrero. Pensé que era un adulto, un hombre quizá. Miss Marple se quedó inmóvil. Aquella pieza no encajaba aún, pero habría una posibilidad, que la desaparición no fuese solo un secreto de niñas, sino algo más amplio, más turbio. Harriet se levantó. No tocó su té. Gracias por escucharme. No sé si ayuda, pero era hora. Miss Marple se levantó también. Ayuda, Harriet, porque la verdad, cuando se asoma, siempre lo hace en fragmentos, como la luz que se cuela entre ramas. No lo muestra todo, pero ilumina lo suficiente para seguir el camino. Harriet se fue sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Miss Marple permaneció un instante de pie, en silencio. Luego recogió las tazas, limpió la mesa y encendió una lámpara junto al sofá. Miss Marple se marchó poco después, su mente girando en un espiral ordenado. El reverendo anterior, ahora fallecido, había estado cerca de la señorita Templeton. Su hijo, el actual vicario, la vio el día de su desaparición y se había quedado callado. 3 sombras bajo el tejo, 2 vivas, una desaparecida, y un secreto que al fin comenzaba a asomar. Capítulo 10. La sombra del padre. La niebla del domingo por la mañana era tan espesa que parecía un velo tirado sobre St. Aldhelm,
silenciando los sonidos y suavizando las formas. La iglesia del pueblo, con su torre gótica emergiendo apenas entre la bruma, parecía un faro de piedra en un mar de incertidumbre. Las campanas repicaron con su ritmo habitual, pero incluso su tañido sonaba amortiguado, como si respetaran un luto tácito que aún no se había nombrado. Miss Marple asistió al servicio como cada semana, sentada en su banco de costumbre, tercera fila a la derecha, junto a la ventana que daba al huerto de los pájaros. El reverendo Phipps leyó el sermón con voz más firme que de costumbre, pero sus ojos no se alzaron una sola vez de las Escrituras. Ni siquiera cuando habló sobre la redención de las culpas heredadas, ni cuando mencionó que la confesión era el acto más humano que el alma puede ofrecer. Los feligreses, como era habitual, se detuvieron a murmurar a la salida. Algunos preguntaban por el clima, otros por el pan de jengibre de la señora Mapplethorpe, pero todos, en el fondo, hablaban del medallón, de la señorita Templeton y del incómodo retorno de nombres que preferían no recordar. Después de los saludos y las sonrisas mecánicas, Miss Marple se deslizó con discreción hacia la sacristía, como quien busca hacer una consulta sobre flores del altar. El reverendo Phipps estaba allí, quitándose la estola con dedos algo torpes. —¿Miss Marple? —Solo unos minutos, querido. Me preguntaba si conservarían aún los libros de registros parroquiales antiguos, aquellos que su padre mantenía antes de usted. Sí, claro. Están en el archivo del fondo, aunque no sé si serán de utilidad. ¿Hay algo específico que desea ver? Los nombres de los feligreses que venían por consejo, digamos, personal. En los años 20, tal vez. 24 o 25 Pinsou Phipps se quedó inmóvil, no dijo nada por unos segundos. Luego asintió, como quien se entrega a un destino ya inevitable. Sígame, por favor. La habitación donde guardaban los registros olía a pergamino viejo, cera y moho. Las carpetas estaban cuidadosamente etiquetadas, aunque con caligrafía que hablaba de una época más formal, más ceremoniosa. El reverendo extrajo una, marcada Confesiones y Consejerías Pastorales, 1922-1925. Mi padre tomaba notas de todo, dijo con un dejo de vergüenza. Demasiado, a veces. Miss Marple hojeó con delicadeza. El nombre Edna Templeton aparecía 4 veces en menos de 6 meses. Junto a cada entrada, el mismo comentario: solicita oración por pensamientos impuros, conflicto moral persistente, solicita guía para alejarse de la tentación. Luego, una entrada final fechada 2 días antes de su desaparición, confesión más agitada que de costumbre. Insiste en que su pecado ya ha sido visto. Cree que la pureza de sus actos será malinterpretada. Pide protección espiritual urgente. Miss Marple cerró el registro con lentitud. Sus dedos descansaron unos segundos sobre la cubierta, como si contuvieran algo sagrado o peligroso. Su padre. ¿Sabe si alguna vez intervino más allá de lo espiritual? El reverendo negó con la cabeza, pero su gesto tenía más cansancio que certeza. No lo sé. Él era riguroso, pero protector. Hubo cosas que nunca me contó. Era un hombre de silencios largos. ¿Y usted también? Phipps la miró. En sus ojos no había enojo, solo un cansancio acumulado. Yo tenía 10 años, Miss Marple. Vi algo que no entendí. Alguien más estuvo allí ese día bajo el tejo, y ahora sospecho que fue mi padre. ¿Por qué lo cree? Porque recuerdo que cuando regresé a casa esa tarde, él estaba limpiando barro de sus zapatos.
Nunca me explicó por qué. Y nunca volvió a mencionarlo. Cuando la señorita Templeton desapareció, simplemente dijo: «Algunos sacrificios no deben desenterrarse». Miss Marple no habló de inmediato. La niebla, visible desde la ventana alta, parecía haber entrado también en esa sala. ¿Cree que fue él quien la mató? Phipps tragó saliva. No lo sé. Pero sí sé que protegió a alguien. ¿A quién? No puedo decirlo. Tal vez a ella misma. Tal vez a otra persona. Pero desde entonces vivió con esa carga. Y ahora temo que yo también debo hacerlo. Miss Marple lo miró con una compasión sin artificios. No todo pecado se hereda, pero algunos silencios, sí, sí. Dejó la iglesia sin más palabras. El aire parecía más frío ahora. Las hojas del tejo del jardín parroquial se agitaban con una suavidad siniestra. No había cadáver aún, ni confesión formal, ni pruebas físicas. Pero las sombras empezaban a contarse solas. Una niña asustada, una amiga silenciosa, un maestro que protegía más de lo que confesaba, y un árbol que seguía en pie, guardando lo que nadie quería recordar. El próximo paso era volver a ese lugar, no con palas ni preguntas, sino con ojos atentos, porque a veces el suelo dice más de lo que callan los vivos. Capítulo 11. Bajo la raíz del tejo. La niebla persistía el lunes por la mañana, más densa aún, como si el cielo no quisiera soltar lo que ocultaba. Desde la ventana de su cocina, Miss Marple observaba la silueta borrosa del tejo al otro lado del camino, más allá del jardín de la señora Everden. Parecía un centinela oscuro, inclinado por el tiempo, pero vigilante. Aquella mañana, el pueblo seguía su rutina en aparente calma, aunque los ojos se cruzaban con más cautela y las conversaciones, incluso las más triviales, parecían ensayadas. Miss Marple salió temprano, su bastón golpeando suavemente el suelo empedrado mientras cruzaba la calle. No fue directamente al árbol. En lugar de eso, llamó a la puerta de Sylvia Everden, que respondió aún con la bata puesta y una expresión de sorpresa. «Jane, ¿todo bien?» «Perfectamente, querida, pero necesito su permiso para revisar el jardín, especialmente la zona del tejo. Hay algo que necesita aclararse». La señora Everden parpadeó. ¿Acaso encontró más pruebas? Tal vez no pruebas, pero sí pistas. Sylvia, que tenía una debilidad por los misterios ajenos, no necesitó más explicación. Asintió, con curiosidad contenida, y se apartó. El jardín estaba húmedo y la tierra blanda crujía bajo los pasos de Miss Marple. El tejo se alzaba como un altar primitivo, y las raíces expuestas parecían dedos retorcidos queriendo aferrarse al secreto que enterraban. Se agachó con dificultad con la ayuda de su bastón y pasó los dedos por la tierra aún removida del hallazgo del medallón. A un lado, más cerca del muro que dividía la propiedad de los Holt, notó una leve hendidura. No reciente, pero sí extrañamente simétrica, como si algo hubiese sido enterrado allí, cuidadosamente, y luego olvidado. No llevaba pala, pero usó el bastón para remover con paciencia. La tierra cedía sin resistencia, húmeda, casi agradecida de ser tocada. Tras varios minutos, algo emergió. Una caja metálica, oxidada por el tiempo, del tamaño de una novela gruesa. La extrajo con cuidado. El aire se volvió más frío. Dentro de la caja había papeles, muchos de ellos ilegibles por la humedad, pero algunos aún conservaban tinta.
cartas escritas a mano, con firma de Edna Templeton. La primera comenzaba así: Querido Reverendo Phipps, no puedo seguir callando. No fue un error. Lo que vi ese día fue real. La niña tiene miedo, y yo también. Si algo me ocurre, sepa que fue por haber intentado hacer lo correcto. El resto estaba empapado, las palabras desvanecidas. Pero una hoja suelta, más seca, contenía un dibujo infantil. Un retrato a lápiz de 3 figuras bajo un árbol. 2 niñas y un adulto de sombrero. Miss Marple se quedó inmóvil. Lo sostuvo en las manos por largo rato. Era la verdad, contenida en papel y trazos. No un crimen directo, sino una amenaza silenciosa que había hecho que todos actuaran. Por miedo. Por vergüenza o por proteger. De pronto oyó pasos. Se incorporó con esfuerzo y al girarse vio a Beatrice Holt de pie, al borde del seto. Sus ojos estaban clavados en la caja, pero no en ella. Yo sabía que lo encontraría, dijo en voz baja. Miss Marple no preguntó cómo lo sabía. ¿Quién enterró esto? Yo no fui, respondió Beatrice. Pero vi cuando lo hicieron. Era de noche. Mi madre dormía. Alguien cruzó desde el jardín. Llevaba una linterna. Creí que era la señorita Templeton al principio, pero luego vi su silueta. Era un hombre. Grande. No supe quién era. Solo me escondí. ¿Por qué no lo dijo? Porque pensé que la caja contenía algo terrible. Que quizás Harriet. Su voz se apagó. Miss Marple respiró hondo. Lo que contenía era verdad. Una verdad que todos temieron. Beatrice dio un paso hacia atrás. El color se había ido de su rostro. Eso quiere decir que ella... No lo sabemos aún. Pero lo importante no es cómo desapareció la señorita Templeton, sino por qué nadie la buscó con fuerza. ¿Por qué fue tan fácil olvidarla? Porque todos querían que se fuera, incluso aquellos que no entendían del todo por qué. Beatrice se llevó una mano al rostro. Por primera vez, lloró sin contenerse. Yo no sabía qué hacer. Era solo una niña. Pensé que si callaba, todo desaparecería. Miss Marple la tomó del brazo con ternura. Los niños no son culpables de los pecados de los adultos, pero sí cargan con las consecuencias cuando el silencio se hace costumbre. Llamaron a la policía esa misma tarde. El inspector Howard acudió, escéptico al principio, pero se tornó grave al leer los fragmentos recuperables de las cartas. Prometió una investigación, aunque Miss Marple sabía, como sabía todo lo importante, que la justicia no siempre venía de los tribunales. A veces, simplemente consistía en que el pueblo recordara lo que no quiso ver. Y que las raíces del tejo ya no tuvieran que guardar tanto. Capítulo 12. La última confesión del tejo. 3 días después del hallazgo de la caja, la niebla finalmente se disipó, y por primera vez en semanas, la luz del sol cayó limpia sobre los tejados de St. Aldhelm. Las campanas de la iglesia repicaban con su usual dignidad, pero algo había cambiado en el aire. Las calles se sentían más despejadas, como si una tensión invisible se hubiese aliviado. Miss Marple, vestida con su abrigo gris claro y su sombrero de paja adornado con un lazo discreto, fue invitada al vicarage para una reunión con el inspector Howard y el reverendo Phipps. También estaban presentes Beatrice Holt y, discretamente, Harriet Vane, que había decidido quedarse unos días más en el pueblo.
El salón del vicario tenía una serenidad solemne. Una bandeja de té aguardaba sobre la mesa, pero nadie lo tocaba. Howard tomó la palabra primero. Tras revisar el contenido de la caja y cotejar fechas y testimonios, hemos llegado a una conclusión formal. Pero me gustaría que la señorita Marple nos condujera, como es su costumbre, hasta la verdad que todos hemos intuido, pero no articulado. Todos se volvieron hacia ella. Miss Marple alzó una ceja suavemente. Su voz era baja, pausada, pero firme. La desaparición de la señorita Templeton no fue un crimen pasional, ni un acto premeditado. Fue el resultado de una cadena de silencios, cada uno más pesado que el anterior. Ella era una mujer con contradicciones, estricta, controladora, quizá incluso perturbada en su afecto por sus alumnas, pero también alguien que deseaba rectificar. Sus ojos se posaron en Beatriz. Usted fue su alumna preferida, y aunque ella jamás llegó a tocarla de forma indebida, sí cruzó límites emocionales que una niña no podía comprender. Cuando Harriet lo descubrió, le pidió que hablara, pero el miedo fue mayor. La señorita Templeton intentó redimirse. Por eso escribió aquellas cartas al reverendo Phipps padre, pero él, devoto y temeroso del escándalo, decidió silenciar el asunto. El joven vicario cerró los ojos lentamente. No había defensa en su rostro, solo aceptación. Mi padre creía en proteger el alma de la comunidad, murmuró, incluso si eso significaba enterrar ciertas verdades. Miss Marple continuó. La noche de su desaparición, la señorita Templeton fue citada por él bajo el tejo. Tal vez para discutir el contenido de sus cartas. Tal vez para persuadirla de callar. Pero algo ocurrió, tal vez una discusión, tal vez un empujón. Lo cierto es que no se volvió a saber de ella, y su rastro se borró con la precisión de alguien que deseaba proteger a muchos, o tal vez protegerse a sí mismo. Harriet intervino, con voz quebrada. ¿Está diciendo que fue el reverendo Phipps padre quien...? Miss Marple asintió suavemente. Eso indican las cartas. Y también el dibujo infantil encontrado en la caja. 2 niñas y un adulto bajo el tejo. Ese adulto no era una figura simbólica. Era una presencia real, vista por Beatriz, recordada por usted. Y ahora, vinculada por lo que dejó escrito Edna Templeton en su último intento de redención. El inspector Howard asintió con gravedad. No hay restos ni confesión directa, pero los indicios apuntan a un encubrimiento cuidadosamente orquestado, y el motivo no fue odio, sino miedo. Miedo a lo que se sabría si todo salía a la luz. Beatriz se cubrió el rostro. No lloraba ya, pero sus hombros temblaban. ¿Y yo? Susurró. ¿Soy culpable por haber callado? Miss Marple se inclinó levemente hacia ella. No, querida. Usted fue una niña que temió al juicio de los adultos. No era su deber cargar con la verdad. Pero ahora ha ayudado a devolverle a otra mujer su voz. Eso ya es justicia. Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que ya no asusta, sino que consuela. Una pausa para respirar después de años sin hacerlo. Miss Marple se levantó. El tejo, como ustedes saben, es un árbol que en muchas culturas representa la muerte, pero también la resistencia. Vive siglos, con raíces profundas. Este pueblo ha vivido bajo su sombra mucho tiempo. Es hora de que vuelva a ser solo un árbol,
Esa noche, la caja fue enterrada formalmente en el cementerio bajo una lápida sin nombre, pero con una inscripción sencilla. La verdad florece cuando deja de temer al tiempo. Harriet regresó a Bath unos días después, prometiendo escribir. Beatrice se quedó. Acompañó a su madre, ayudó en la biblioteca del pueblo y con el tiempo volvió a caminar por el jardín sin mirar al tejo de reojo. Y Miss Marple, tranquila, volvió a su rutina. El jardín, la costura y el té a las 4. Pero de vez en cuando, al pasar junto al árbol, detenía el paso por un segundo. No por nostalgia, ni por melancolía, sino por respeto. Porque incluso cuando la justicia llega tarde, sigue siendo justicia.